El pasado 9 de noviembre de 2024 participé del evento Mi Monografía Perfecta Day organizado por Soy Profe Judy. Les dejo acá mi participación. Además, si les interesan este tipo de actividades, en la descripción les dejo todas sus redes para que las sigan y se enteren de sus futuros eventos. Seguimos ahora con Guillén. ¿Estás por ahí? Me parece que está queriendo hablar, pero no se escucha. A ver, Ahora sí. ahí estamos. ¿Sí te escuchamos? Ahí está. ¿Cómo Ahora están? Guillén. Buenos días. Buenos Guillén días. está hablando desde México. Sí, llegué Ella anoche, así que todavía como tratando de volver. aterrizar. Sí, todavía no aterrizo. Sí, sí. Bueno, Pero gracias bueno, por estar. quería poder estar en esto porque la verdad que, bueno, estuve escuchando las demás presentadores y la verdad que está muy interesante. Es muy loco como uno, cuando habla con gente que también se dedica a la asesoría de tesis, ve tantas coincidencias, ¿no? Tanto en las cuestiones o los problemas que tienen los alumnos o cómo uno busca resolverlos. Y Ujú. bueno, escuchar a otras personas que más o menos vamos todos por el mismo camino me hace darme cuenta que creo que estoy haciendo bien las cosas también, ¿no? Entonces Qué bueno. eso es Buenísimo. importante, sí, sí, la verdad que Sí, sí. sí. Bueno, te presento a Guillén. Ella es Dale. profesora de historia, egresada de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Comenzó a dar clases online durante la pandemia, primero como apoyo de informática a algunos colegas y después de historia y corrección de textos, lo que la llevó a las asesorías para tesis. Creó Clases Aristoy como un espacio de difusión en redes sociales para brindar cursos y herramientas a los estudiantes de toda Latinoamérica. Así es. Como decía, vos sos argentina, estás viviendo en México y estuviste de Ujú. visita en Argentina, por eso recién llegás, Sí, porque si no... estuve un mes y medio allá y bueno, justo ayer estuve todo el día en el avión, por eso también mi cara de que No, dormí, pero todavía no sé dónde estoy, no sé qué hora es, estoy así sí, como, sí, sí, sí. como se puede, pero bueno, seguimos trabajando porque también es una época que, nada, les decía a los amigos, cada vez que aterrizaba en un aeropuerto era responder un mensaje de alguien que me estaba pidiendo clase, ayuda, porque bueno, es una época muy difícil donde hay mucha demanda y bueno, por suerte estamos teniendo mucho trabajo, ¿no? Que si bien uno se cansa y le cuesta organizarse, también es importante eso, que uno tenga Claro, por trabajo. supuesto que Sí, sí. sí, más vale. Bueno, y hoy vamos a hablar con Guillem de los sistemas de citas y su importancia. Así es. Bueno, todo esto surgió, porque vean, nosotros nos conocimos por un pequeño curso de APA que hice, que no es tanto de APA concretamente, sino de es una herramienta de informática, que es la herramienta de Word, que algunos la conocerán, pero muchos no, que es para citar con el mismo programa. Y yo siempre la recomiendo mucho porque los ayuda a ordenarse con las citas, con las fuentes, con saber qué datos poner de cada tipo de fuente, que no se olviden nada, porque después pasa que hay cosas citadas y no están referenciadas, y viceversa. Entonces, tener un programa que nos obliga a hacerlo de una manera un poco más meticulosa, nos ayuda a evitar errores y que podamos concentrarlos en lo que nos tenemos que concentrar, que es el contenido, el trabajo que estamos haciendo y demás, y no después estar sufriendo porque no sé qué tengo que poner en cursiva, qué tengo que poner, que si está en orden alfabético, qué es la sangría francesa, esas cosas que cuando Sí. uno no está familiarizado con esos datos, asustan muchísimo. En realidad son conceptos muy simples que cuando uno se sienta y los mira a conciencia, enseguida los incorpora. Pero muchas veces como la gente está más preocupada por la tesis, el tema, cómo voy a hacer, y están todos estos miedos eh, dando vueltas, eso lo dejan como segunda instancia o como última instancia, y bueno, después veo lo de las citas, ¿no? Y no es Y tan después se hacen una bola de nieve de cosas. Me está pasando ahora con un estudiante que está terminando de las últimas cosas que tiene que escribir y hizo citas y no le puso el número de página en ninguna cita. y eso es lo Y de ahora menos, porque por lo menos saben qué libro lo tienen que buscar. El por lo problema es menos. cosas, pero nunca saben de dónde sale. Y cuando necesitan poner la cita, no se acuerdan de qué texto salió, dónde Una estaba. locura. Y creen que porque te lo mandan, no, me lo podés poner en formato APA. No, no se puede, porque yo no puedo saber de dónde. Uno puede corregir, como te digo, esto de, no sé, si la cita está antes o después del punto final de la oración. Bueno, esos detalles se pueden corregir y revisar. Que si era de 40 palabras la cita, que si iba en bloque, que si iba. ¿No? Entonces, todas esas cosas sí se pueden corregir. Pero que hayas puesto una idea y que nunca sepamos de dónde vino,
no tiene una solución. Por eso es tan importante citar, y por eso es importante saber citar cuando uno empieza a escribir, no después. Porque APA, y yo recomiendo mucho, sobre todo cuando uno tiene que hacer el estado de la cuestión, o estado del arte, o los antecedentes, o el marco teórico, es que hagan muchas citas narrativas, porque ese es otro problema. No se conocen los estilos de cita, y también cuando uno los quiere explicar, al no conocer los términos, no nos entendemos. ¿No? Entonces, en APA Si vas explicando a medida de que vas hablando, así. En APA hay 3 estilos de cita, ¿no? Porque mucha gente cree que cita es solamente cuando es textual y le pongo comillas, ¿no? Y no, cita es cualquier idea que tomamos de otro autor. No solo ideas, también si tomo una tabla, un gráfico, algún sistema de medición de algo, ¿no? Que en algunas áreas se utilizan. Todo eso está bien especificado en el manual de APA, ¿no? Pero lo más importante es las ideas, lo que uno transcribe, sea textual o sea parafraseado, no importa. Dentro de esto tenemos, bueno, la cita directa o textual, que es esta que es cuando lo ponemos directamente las mismas palabras tal cual están, que siempre es la que lleva el número de página, y se dividen en las citas cortas y en las citas en bloque. Las cortas son las de menos de 40 palabras, que van dentro del texto con comillas, y las citas en bloque son las que van en ese parrafito aparte, que no tiene sangría de primera línea, que tiene margen izquierdo, sangría izquierda, bueno, todos esos detalles, ¿no? Que uno tiene que conocer y que tiene que saber poner en Word. Es eso la otra cuestión, ¿no? Poder usar una herramienta y entender por qué necesito aprender a usar el Word y saber el margen, la sangría, qué sé yo. Porque cuando llego a la tesis y tengo que cumplir con estas formalidades, y es importante saberlo. Entonces, esas cosas también está bueno aprenderlas y es un poco también lo que trato de enseñar en el curso de APA y cuando doy tesis, dedicar aunque sea 1 o 2 clases a aprender a usar esas herramientas. Porque cuando las aprenden, después ya tienen como la mitad de un montón de problemas solucionados, ¿no? Sí, porque aparte es como muy sistemático, tampoco tiene mucho secreto. Lo aprendés, lo haces y listo. Un poquito para memorizar algunas cuestiones y después ya está. ¿No? Sigue las indicaciones, lo que te piden y lo cambia, y si lo tiene que cambiar, después porque se equivocó, lo puede cambiar y listo. Y después están las citas, las parénticas, que es la tradicional. Yo transcribo una idea y pongo entre paréntesis el apellido del autor y el año, ¿no? Es como la más típica de APA, que uno cuando lee un texto y ve eso dice, esto está en APA. Y la otra es la narrativa, y esta es la que a mí más me cuesta que comprendan, porque siento que se confunde mucho con la textual, y a veces se pueden combinar. La narrativa es cuando yo narro lo que un autor dijo, ¿no? Y en ese caso el nombre del autor va fuera de la cita, va fuera de ese paréntesis. Yo digo, tal autor sostiene en su libro que tal cosa, ¿no? Entonces, ahí el nombre del autor es el sujeto de la oración, ¿no? O sea, parte de la oración. Entonces, no va en los paréntesis. Y a veces ponen el nombre y el nombre también entre paréntesis, o ponen el nombre del autor pero no aclaran el año de la publicación. Yo necesito saber en qué texto de ese autor dice eso. Pero lo que tiene la cita narrativa es que es más fácil darnos cuenta si lo que sigue en ese párrafo también pertenece a ese autor o no. Si yo pongo una idea y simplemente pongo el apellido y el año entre paréntesis al final y sigo escribiendo, yo no sé si esa idea que sigo escribiendo es de ese mismo autor, es de otro. Si es del mismo autor... Es lo que estoy diciendo yo. Claro, sí, no sabemos, ¿no? O si es del mismo autor, tengo que volver a poner la cita otra vez, del mismo autor. Y queda sumamente reiterativo. Entonces lo importante ahí es usar la cita narrativa, porque yo digo, tal autor dice esto, además agrega lo otro. Y así yo puedo escribir todo un párrafo citando una sola vez, pero por la forma en que lo escribo, yo explico que todas esas ideas que estoy transcribiendo ahí son de ese autor que mencioné. Entonces, el manual de APA hace mucho énfasis en eso. Muchas citas puede ser confuso, pero si nosotros escribimos de una manera que se entienda que todas esas ideas vienen de un mismo autor, no necesito citar un montón de veces. Con que haga una cita, o a lo sumo una última al final, como para terminar de englobarlo todo, queda y se entiende. Por eso es importante saber citar antes de escribir y no después. Porque yo cuando estoy escribiendo voy citando a medida que voy hablando. A medida que voy relatando, la cita está ahí, está implícita en el texto. ¿Por qué?
Porque lo que importa de la cita, ¿no? Digo, pero ¿para qué es la cita, no? O sea, esta cosa de como, ay, ¿cómo me molestan con APA? ¿Por qué es importante esto? Sí. No es solo para evitar plagio o para que los detectores de plagio no digan, ay, copiaste esto de tal lado. Es porque si alguien lee después ese trabajo y le interesó una idea que vio y quiere leer más sobre eso, tiene que saber dónde buscarlo. Tiene que poder ir. Y eso le digo mucho a mis estudiantes, cuando leen un texto y les interesó algo de ese texto, pero que ven que está citado, que no es de ese autor, búsquenle la referencia y vayan a buscar eso. Hagan esa cadena de búsqueda de información. Porque a veces en un artículo X se cita algo muy chiquito de un autor y nos interesa más eso que el resto y terminamos yendo a esa fuente. Pero si yo no tengo las citas bien hechas, no puedo rastrear esa información, no la encuentro, no sé dónde está, no se sabe de dónde vino, y esa cadena de construcción del conocimiento se pierde, ¿no? Entonces, Bueno, eh, qué es muy, interesante cómo lo mencionas así como cadena de construcción de conocimientos, porque es precisamente para lo que sirven los sistemas de citas o de citación. No es para estar ahí hinchándonos y poniendo un montón de reglas a la hora de escribir, sino para poder dar cuenta de todo un proceso de construcción de conocimiento que tiene que ver con utilizar fuentes, también escribir uno y también construir un informe de investigación o el trabajo final o la tesis, de modo que la persona que lo va a leer, como bien decía Kishan, tenga claridad de dónde están tomadas las ideas y que pueda hacer su propio recorrido a partir de eso. exactamente, ¿no? Entonces, es importante que más allá de que la tesis es un trabajo de uno, que uno se quiere recibir y todo lo que eso implica, eh, también puede ser el punto de partida de otra persona, ¿no? Entonces, está bueno porque a veces un trabajo que alguien hizo que por ahí pasó medio desapercibido, a otro que lo lee varios años después, dice, ah, qué interesante esto, a ver, y si yo lo aplico, y de ahí sale, entonces citar también es reconocerle a esos otros que hicieron en un trabajo previo la importancia de su trabajo, ¿no? Y que ese trabajo nos sirve para avanzar. Algo que también creo yo en lo personal, cuando tengo que escribir o hacer un estado de la cuestión, o los ayudo a mis estudiantes a hacerlo, es que recién ahí, cuando uno empieza a plasmar y toma las ideas, uno empieza a relacionarlas y que esos textos no queden como cositas separadas, sino que uno pueda, ah, mira, esto que dijo él se relaciona con esto otro, entonces yo puedo contraponer esta idea con esta y así uno puede construir. Y es una forma que uno también se apropia mejor del conocimiento. Eso me parece re importante, o sea, poder unir todos los textos y comparar y contrastar cómo uno dice esto, cómo dice lo otro, en qué coinciden, en qué no, y en eso, cuando uno va haciendo las citas y va narrando y va contando, uno también se va haciendo un caminito claro de cuáles son esas ideas y cómo juega una idea con otra, y poder expresarlo de forma que la persona que lo lea, que no se leyó todos esos textos, No, claro. tenga una idea igual más o menos de quién dijo qué, cómo lo dijeron y cómo se relaciona una cosa con otra, ¿no? Que no tengas que leer 5 artículos para entender un poquito, por lo menos, a qué conclusión llegaron esos 5 artículos y por qué es importante para ese trabajo. Entonces, la cita ayuda mucho en eso. Y aparte para poder discutir los temas, lo cierto es que cuando uno ve un dato y dice, ¿y esto dónde salió? O te Sí, suena raro, o decís, sí. esto es raro, yo confío en este dato por algo, quiero saber de dónde salió, cómo se llegó a ese dato, porque eso es importante, ¿no? Cuando uno elabora o presenta datos, tenemos que saber cómo se construyeron esos datos. Entonces, eso me parece re importante porque cómo uno los va a analizar también va a depender de eso. Entonces, en eso la ¿Viste? cita es fundamental. ¿Viste cómo un tema se va hilando con el otro? Porque lo que estaba hablando Catalina recién tiene un montón que ver con esto. Exactamente, sí, Y sí. lo que dijo Maxi también, y lo que Todos, dijo Maxi todos. también. Todo es parte de un todo, pero bueno, sí creo que a veces no se le da tanta importancia porque se cree que es una formalidad o que no es muy importante. O porque es tan difícil que no lo sé, después lo veo. Avanzo y después veo cómo lo hago. Sí, Sí. sí, o está ese mito ahí, ¿no? Ese fantasma de que APA es una cosa mala y que todo el mundo lo sufre.
Y la verdad es que cuando uno lo entiende, decir, no me cambien de APA porque me cuesta un montón. O sea, hay otros estilos y si uno tiene que adaptarse a otros, lo trabaja, porque también cada estilo de citado depende a veces del área donde uno esté trabajando. Me pasa mucho con gente que está haciendo carreras que tengan que ver con medicina o el área de la salud, enfermería, kinesiología, que le piden estilo Vancouver. Que la verdad es un estilo un tanto confuso a veces, porque es el que lleva los numeritos entre paréntesis, y las fuentes al final están ordenadas por orden de aparición, no por orden alfabético. Entonces es un poco más difícil a veces ubicarse con los autores y todo eso, porque tenés números a veces. Entonces, bueno, ahí con más razón la cita narrativa ayuda mucho más a que uno identifique ese numerito corresponde a ese nombre. Sí, ¿qué pasó? ¿Se trabó? ¿Volvió? Sí, un ratito, ya volviste. Bueno, menos mal. Bueno, esto que te comentaba, ¿no? De la importancia de conocer los estilos de citado que uno usa, porque como te digo, si bien APA es el más popular y el que más se pide, puede que soliciten otros. Pero al final todos tienen la misma importancia. Y Que es, en general la misma base. sí, Bueno, sí. y después hay formalidades y estilos, porque APA, ¿no? Cuando uno habla de APA 7, que es esto, en realidad en español es APA 4, ¿no? Porque es la cuarta edición del manual. Ese manual, ¿no? Uno APA dice estilo de citado, pero ese manual de APA en realidad es un manual muy interesante, tiene 800 páginas, es un manual de publicaciones, no de estilo de citado, de publicaciones en general. Entonces tiene capítulos específicos referidos a todo lo que es la cita, la referencia y demás. Pero después todo el manual es recomendaciones de escritura, qué tipo de letras usar para determinados términos, si están en otro idioma, si no, si son términos que creamos nosotros porque estamos haciendo algún tipo de construcción teórica y usamos algún término en específico con otra connotación, cómo presentar datos, cómo exponer los datos, cómo referenciarlos, eh, que muchas veces todo lo que es APA no se pide, lo que le piden a los estudiantes es la cita, ¿no? Claro. Y eso cuando no mezclan APA con otras cosas, porque me ha pasado de que no me piden APA y me piden así, digo, pero esto no es APA. Claro, con ejemplos decís, pero esto no está bien. Claro, digo, pero esto no es APA, o sea, ¿qué es lo que te están pidiendo? Porque APA es así. Si a vos te están pidiendo esto, es una mezcolanza de estilos de citado por ahí que es muy difícil orientarlo, porque no sé cuáles son las normativas que se están siguiendo, ¿no? Entonces Pero ahí bueno, eso siempre, digamos, hay que adaptarse a lo que pida la institución, porque tampoco no vamos a ir en contra de una cosa así. no, por supuesto, ahí es como, bueno, vean qué es lo que quieren, consulten bien, pero siempre les digo, si a vos te dicen APA, bueno, hay que tener en cuenta que APA es todo esto, ¿no? Veamos entonces qué es lo que te piden de APA y qué no, para poder hacer esa distinción y seguir las normas que te piden, porque al final uno tiene que adaptarse, como vos decías, a la institución. Pero bueno, sí es muy confuso cuando les dan el link de APA y después les piden cosas que no están en eso, ¿no? Que se contradicen. Y eso no ayuda mucho a los chicos porque obviamente entre los nervios que tienen, que no entienden, de golpe se encuentran con informaciones contradictorias y bueno, por supuesto que así es muy difícil. Pero bueno, uno trata de orientarlos y de ir ayudándolos a que por lo menos tengan esa referencia de esto vino del autor. Después, cómo lo cite, si le cambio el estilo de citado, son Sí, detalles. ¿qué Exacto. otros estilos hay? Contanos, a ver, ya mencionaste Vancouver, bueno, y APA, pero hay Sí, algunos más, ¿o no? está Chicago, que también es bastante popular, que es el de la notita al pie, que ya antes era mucho más popular, ahora se ha dejado un poco de lado. Igual mi universidad pedía ese hasta hace no mucho. Mira, Después sé que hay otros que no los conozco en profundidad, porque la verdad que nunca me ha tocado trabajarlos, pero que son específicos por ahí para literatura o para otras áreas. Y hace poco un compañero, que es mi colega en clases Aristoy, que está estudiando biología, para una materia que creo que era de química o algo así más específico, también le habían pedido un estilo de citado específico que casi nadie conocía, pero que se ve que es muy específico para esa área, ¿no? Entonces, claro. eh, claro, supongo que si estás haciendo un estudio de química y tenés que citar por ahí otro tipo de cuestiones como muy técnicas, otro estilo de citado se adapta mejor. Pero en general APA es el que le suelen pedir a todas las universidades para lo que es tesis.
¿no? Entonces, bueno, ese con el que todos, que está ahí como que tiene esa imagen de monstruo, que el mundo era más feliz cuando APA no existía, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso digo, más allá de los tecnicismos, ¿no? De cantidad de palabras, de estilo, de decir la De las letra, sangrías. de las sangrías y todas esas cuestiones, lo importante es referenciar correctamente las fuentes. Que la persona que esté leyendo eso, aunque hayas hecho una mezcla de citas, pueda saber esa información, de dónde salió, de dónde viene, a quién se le atribuyen esas ideas. Y eso es lo más importante que hay que entender, no solo para evitar el plagio como un problema que te puedan bochar porque pusieron un sistema para detectar plagio y te salió plagio, que esas cosas también son muy discutibles a veces, sino para que la persona que lo lee pueda ir a esas ideas, ir a buscar esa información y hacer ese seguimiento que es tan importante. Y también que uno, cuando está buscando información, al entender el estilo de citado y saber cómo funciona, puede hacer el proceso inverso. De decir, esta idea que está acá viene de este autor. A ver, la voy a buscar, ¿no? Y voy a las referencias y la busco. Si eso no está bien, o yo no lo entiendo, no lo puedo interpretar, no puedo también hacer ese camino inverso para mi propia investigación. Y eso es muy valioso. Claro, que es sostener y trabajar bien el sistema de citas es lo que da la pauta de la rigurosidad que mencionábamos antes con Catalina, en términos de que cualquier persona, o sea, cuando estamos construyendo un argumento, o sea, retomando un poco de todas las charlas, cuando estamos construyendo un argumento proponemos una proposición, valga la redundancia, y después presentamos los argumentos que defienden o contradicen esa proposición. Bueno, los argumentos van a estar basados en ideas de distintos autores, habrá cosas, digamos, hay distintas fuentes, uno puede tomar fuentes teóricas, fuentes empíricas, fuentes más históricas de otros tiempos, que decir, antiguas, ¿no? Como fuentes históricas. Y todo eso va a poner la referencia de modo correcto, va a hacer que nuestro argumento sea riguroso, porque cualquier persona que vaya a leer las fuentes va a decir, bien, este material o esta afirmación que está haciendo esta persona es correcto o incorrecto, siempre va a ser relativo, pero digamos, es constatable. Podemos ver que está acá. Este argumento se sostiene. ¿Cómo se llega a esa idea? Bueno, estaba viendo esto, estaba viendo estos otros datos, ¿no? Pasa mucho que a veces ponen datos estadísticos, que son datos muy concretos, pero no se sabe la fuente. Y si yo no sé la fuente, a veces tampoco sé de qué año son. Un dato estadístico no es lo mismo el 2022 que el 2010. Entonces hay que ver esos datos y ver que sea coherente. O sea, ¿qué estoy haciendo investigación? ¿Son pertinentes datos del 2010? ¿O los puse porque los encontré ahí y me parecieron bonitos? Bueno, no, o sea, tiene que ser pertinente. Para que uno pueda discutir o argumentar, tiene que estar correctamente citado, ¿no? Entonces, eso sí pasa mucho. Me pasa también con el tema leyes. A veces están trabajando algún tema y citan leyes, pero no ponen si es ley nacional, si es ley provincial, de qué ley es, ¿no? O sea, y a de veces... qué país también, no es lo mismo. Incluso de qué país es la ley, porque digamos, supone que está hablando de leyes argentinas, a veces cuando estamos gente argentina, pero a veces no queda claro si la ley es nacional, provincial. Entonces, esas cosas siempre es importante que sean claras, más allá de la cita, sino que en mi redacción yo tenga todos los datos que no den lugar a confusiones o a dudas de que alguien lo esté leyendo y no entienda qué nos pasa, porque incluso a veces uno lee cosas publicadas y a veces no es claro y uno se confunde, porque bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Por más correctores que tengamos y demás, todos metemos la pata, ¿no? También es importante que varias personas lean nuestro trabajo, ¿no? Siempre digo, si una persona que por ahí no está muy en el tema puede sacar una idea concreta de tu trabajo, quiere decir que está bien expresada la idea, más allá que después tenga un desconocimiento del tema como para ponerse a discutir o demás, pero que si la persona que lo leyó entendió y aprendió algo de eso, es que vamos bien, ¿no? Entonces, yo cuando leo cosas yo soy profe de historia, pero a veces me llegan asesorías para tesis de otros temas que no tengo un conocimiento del tema concreto, ¿no? Pero aprendo un montón. Entonces, leyendo con los chicos o armando o trabajando juntos,
uno aprende un montón de cosas. Y creo que eso es una de las cosas más valiosas de las tesis, como decían antes. Es un proceso de aprendizaje, pero también de construcción de conocimiento, ¿no? De que uno enseñe a otro, a que el otro que lo lee pueda aprender sobre ese tema. Y eso me parece que es muy valioso, ¿no? Que una de las cosas que Sí, más me gusta de mi trabajo es eso, de que a veces leo cosas de las que no sé específicamente del tema, pero se aprende. sí, Investigar otras cuestiones y otros temas es súper interesante porque uno aprende cosas y les pones, me doy cuenta cómo uno después pone la visión de su carrera, ¿no? De cómo lo interpreta en un código, yo en mi caso muy histórico, pero uno aprende muchas cosas y eso es muy valioso. Y hay proyectos de tesis muy interesantes que hacen los chicos y a veces por esto, por los miedos, porque no tienen mucho acompañamiento y demás, proyectos que están muy buenos quedan ahí como a medio camino, y que por ahí serían cosas que el día de mañana, no solo para hacer una tesis y que funcionen para que se reciban, son cosas que podrían llegar a aplicarse en lo práctico, ¿no? sí, Por el además que de muchas la veces, vamos, perdón. Cuando que si esos trabajos tuviesen un apoyo correcto y una buena orientación de gente que por ahí tenga otros recursos, muchos de esos trabajos en la práctica se podrían llevar a, por muchos quedan en proyectos, ¿no? Y no se terminan de concretar. Pero hay proyectos muy interesantes que en muchas áreas, e incluso en sectores muy pequeñitos, si se pudiesen aplicar, sería muy valioso. Yo iba a decir que también los trabajos de tesis muchas veces son insumos para hacer los estados de la cuestión de arte antecedentes de otros estudiantes. Sí, totalmente. Totalmente. Perdón. Tal Ay, vez. Dios. Muy gracias. Eh, Así que sí, siempre el trabajo, los trabajos siempre algún futuro tienen, digamos. Las Sí, tesis sin siempre duda. sirven. Si no es para algo así, si fuese un proyecto con alguna aplicación más concreta, sino siempre están en eso, como decías, de la construcción del conocimiento, van conformando un bagaje de conocimientos sobre un tema. Sí, son todos pequeños granitos de arena que están ahí y que cuando alguien empieza a juntar porque pasa eso, ¿no? Con las tesis, sobre todo de final de grado, son proyectos muy chiquitos a veces que les piden. Entonces a veces es difícil acotarlo porque tienen ideas, como te digo, muy buenas como proyecto, pero que obviamente no tienen un alumno final de grado, ¿no? No tiene los recursos para llevar a la práctica. Pero que si uno arma un proyecto bien armado y bien sustentado, se puede el día de mañana buscar a una persona que sí tenga los recursos y decir, bueno, acá tengo un proyecto que está bueno, que tiene una buena base, y que por ahí juntando más personas que quieran, se puede llevar a la práctica, ¿no? Entonces, que no quede como un simple proyecto ahí que dice para recibirme, cuando a veces tienen aplicaciones prácticas. Y muchas veces son chicos que están haciendo trabajos, como te decía, en caso de enfermería, kinesiología, Ah, sí. son proyectos muy aplicables en su ambiente de trabajo. Ellos ven una problemática en su día a día, en su trabajo, y arman un proyecto que podría ayudar a resolver esa problemática. Claro, ese proyecto por sí solo no va a resolver la problemática, pero es un pequeño paso, ¿no? Ah, Entonces, es muy valioso que si uno arma un buen proyecto y después puede contactarse con otras personas y demás, ese proyecto pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces, mm, a veces siento que no valoran eso, dicen, no, me lo quiero sacar de encima, yo quiero aprobar y demás. Digo, pero está muy bueno lo que estás haciendo, tenele un poco más de fe a tu trabajo, ¿no? Que está interesante, que vale la pena, y que no es un simple trámite, ¿no? Es como vos decís, es el primer paso para otra persona, o puede ser el primer paso para un proyecto tuyo a posterior también, ¿no? O sí, sea, eh, la verdad que hay cosas muy interesantes y que no está, no sé, no está bueno tratarlas por ahí con esa falta de importancia, como si fuese algo así nomás que quiero hacer para sacarme encima. No, tampoco verlo así como decíamos, ¿no? Algo solemne, inalcanzable, sino algo claro, que serían un esfuerzo los de dos uno extremos. que al final es tuyo y que lo hiciste vos y que vale la pena hacerlo, ¿no?
que sea eso, como un proyecto personal, pero que uno lo hace con cariño y con emoción de hacerlo, con un disfrute también de hacerlo, ¿no? Con ciertas también expectativas de que sea el primer paso para seguir creciendo. No un final y se acabó, ¿no? Ya terminé y... No, cerré el capítulo y lo dejo ahí abandonado. Claro, no, que sea un primer paso para algo mejor, que después uno la puede mejorar, que después uno puede seguir trabajando sobre ese tema en profundidad y seguir aprendiendo. Pero que sea un primer paso para seguir, no el último paso de una etapa, sino el primero de lo que sigue, ¿no? Algo así. Vista tu perspectiva. Muy optimista. Sí, Muy bien. que sí, hay que verlo optimista, Sí. si no la pasan demasiado mal y no debería ser así. Debería ser, como decíamos, un momento de aprendizaje y de disfrute. Entonces, de emoción, no de padecimiento. Tal Sí, cual. sí. Bueno, Guillén, no sé si querés aportar algo más. Me parece que cubrimos todo lo que teníamos pensado. No, más que nada, bueno, agradecerte por este espacio, está buenísimo, ojalá se den más encuentros así, podamos seguir organizando cosas de este estilo, que creo que sí hacen mucha falta, espacios para ayudar a los estudiantes a afrontar la tesis, a que estén más cómodos, a que tengan herramientas para, eh, y cambiar un poco ese chip de que la tesis es un momento caótico y de puro sufrimiento, que sí puede ser un poco caótico porque sí, uno trabaja con mucha información y eso requiere un esfuerzo, pero no tiene por qué ser un padecimiento extremo y que no tenga ninguna satisfacción, ¿no? Que si uno sufrió en el proceso porque le costó y se tuvo que esforzar, después uno se sienta contento porque hizo todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, que uno pueda llegar a un resultado con el que se sienta conforme y que a pesar de todo, lo que uno pueda ir sufriendo en el camino, después pueda decir, uy, valió la pena, aprendí un montón, me gustó lo que hice. Y todo el aprendizaje que se da también en personal, porque bueno, hay que anteponerse a un montón de obstáculos propios, ¿no? Como que sí, bueno, ay, no, ya me cansé y no quiero seguir y te frustraste y bueno, a eso hay que sobreponerse y seguir. Exactamente, entonces Si puedo, herramientas, puedo con todo. exactamente, ¿no? Pero bueno, brindarles herramientas para eso, para que lo puedan hacer, que lo puedan hacer bien y que no tengan que rehacer porque se equivocaron en algo básico del comienzo, porque no les ayudaron o no les dijeron o no los orientaron. Entonces, darle las herramientas para que puedan empezar con una base sólida y a partir de ahí, bueno, uno puede ir cambiando, ir construyendo de distintas formas, pero es importante empezar con una base sólida de trabajo, y no al revés, ¿no? No empezar con un montón de cosas y después tratar de asentar todo eso en algo, sino armar una buena base sobre la cual construir. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por participar en este curso del avión, prácticamente. Sí, totalmente. Gracias. Gracias, saludos. Chau, chau. Nos vemos, buen día.